¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola iglesia fundada por Jesucristo terminó dividiéndose en dos tradiciones importantes? Esta es una historia que cambió para siempre el curso de la fe cristiana. En 1054, un evento aparentemente simple marcó una de las mayores rupturas en la historia del cristianismo. Un emisario papal entró en la majestuosa catedral de Hagia Sofia en Constantinopla y colocó un toro de excomunión en el altar sagrado. Este momento no fue solo un desacuerdo teológico, es la culminación de siglos de crecientes tensiones entre Oriente y Occidente. La Biblia nos enseña en Efesios 4:3 que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Sin embargo, las diferencias culturales, las disputas teológicas y las rivalidades políticas impulsaron gradualmente una brecha entre Roma y Constantinopla. Hoy, vamos a explorar la fascinante historia detrás de esta división histórica que continúa dando forma al cristianismo hasta el día de hoy. Si alguna vez te has sentido confundido sobre por qué hay iglesias católicas y ortodoxas, o si te has preguntado qué separa realmente estas dos tradiciones antiguas, estás a punto de descubrir la verdad que pocas personas entienden. La palabra de Dios nos recuerda en Juan 17:21 que Jesús rezó por todos los creyentes para que puedan ser uno. Al comprender las raíces de esta división, podemos apreciar mejor los esfuerzos continuos hacia la reconciliación y la unidad. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que aprenderá sobre esta división histórica podría cambiar completamente la forma en que ve la unidad y la fe cristianas. Si este video ayuda a profundizar su comprensión, no olvide que me guste, suscribirlo y compartirlo con otros que podrían estar buscando estas ideas espirituales. Imagine una escena que cambió para siempre el curso de la fe cristiana. Un emisario papal que ingresa a la majestuosa catedral de Hagia Sofia en Constantinopla, caminando solemnemente al altar sagrado y colocando un documento allí. Este no era cualquier documento, sino un toro de excomunión. Ese momento aparentemente simple marcó una de las mayores rupturas en la historia del cristianismo. Como el libro de Proverbios 3:5-6 nos enseña, confía en el Señor con todo tu corazón y no se inclina en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, someter a Él, y Él hará tus caminos rectos. Desafortunadamente, en ese momento histórico, la confianza mutua se había agotado entre las dos ramas principales de la Iglesia de Cristo. Lo que hizo que este acto fuera tan devastador no fue su naturaleza espectacular. En realidad, era bastante silenciosa, sino su impacto espiritual. Cuando ese pergamino tocó el altar sagrado, rompió simbólicamente una comunión que había existido durante más de 1000 años. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 12:12 que solo como un cuerpo, aunque uno, tiene muchas partes, pero todas sus partes forman un cuerpo. Así que es con Cristo. En ese momento, sin embargo, el cuerpo de Cristo estaba dividido formal y dolorosamente. El emisario del Papa Leo IX, el cardenal Humbert, al depositar ese toro, esencialmente declaraba que los cristianos orientales ya no formaban parte del mismo cuerpo espiritual que los del oeste. La fe que Jesucristo enseñó a sus discípulos enfatizó la unidad. En Juan 17:21, nuestro Salvador rezó: que todos puedan ser uno, Padre, tal como estás en mí y yo estoy en ti. Que también estén en nosotros para que el mundo pueda creer que me has enviado. Sin embargo, ese día en 1054, esta unidad se rompió oficialmente. El documento colocado en el altar contenía no solo acusaciones teológicas, sino también insultos personales contra el patriarca Michael Cerularius y los cristianos orientales. Ciertamente, Dios debe haberse entristecido al ver a sus hijos separándose de esta manera, ya que como leemos en Efesios 4:3, estamos llamados a hacer todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. El impacto de este acto simbólico reverberó durante siglos. Aunque la mayoría de los fieles ordinarios no percibieron de inmediato la magnitud de lo que sucedió, las consecuencias espirituales fueron profundas. La comunión eucarística, la misma sacramento que Jesús instituyó como un signo de unidad,
cuando dijo, «Haz esto en recuerdo de mí». Lucas 22:19. Se rompió entre las dos tradiciones. Imagina el corazón del Padre Celestial al ver a sus hijos negándose a compartir la misma mesa sagrada. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 1:10. Llamo a ustedes, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos están de acuerdo el uno con el otro en lo que dicen, y que no hay divisiones entre ustedes, pero que están perfectamente unidos en la mente y pensaron. Sin embargo, a partir de ese momento, el cristianismo permanecería dividido en dos ramas principales, cada una afirmando ser el verdadero heredero de la fe apostólica. Este acto de ruptura nos enseña una valiosa lección sobre cómo las pequeñas diferencias pueden transformarse en grandes divisiones cuando no hay humildad y disposición para el diálogo. Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros como Él nos amaba, Juan 13:34, pero el orgullo humano a menudo anula este mandamiento divino. Cuando miramos la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que a menudo no hemos podido seguir el ejemplo de Cristo, quien se humilló hasta la muerte en la cruz. La colocación de ese toro de excomunión en el altar de Hagia Sofía nos recuerda que, incluso entre los que profesan seguir a Dios, el pecado del orgullo puede causar heridas profundas en el cuerpo de Cristo, como James 4:6 nos advierte. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra el favor de los humildes. Es una idea errónea común que el gran cisma de 1054 fue un evento repentino, como un rayo de un cielo claro. En realidad, era más como la grieta final en una presa que había estado desarrollando fracturas de estrés durante siglos. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 1:9 que lo que se ha vuelto será nuevamente, lo que se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, las tensiones que condujeron a la división formal entre East y Occidente habían estado gestando durante cientos de años antes de ese fatídico día, cuando el toro papal se colocó en el altar de Hagia Sophia. Las semillas de la división se plantaron ya en el siglo IV, cuando el emperador Constantino trasladó la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla. Este cambio político creó gradualmente dos esferas distintas de influencia dentro del mundo cristiano. En Occidente, el obispo de Roma, el Papa, ganó una autoridad creciente a medida que las estructuras políticas romanas se derrumbaron, mientras que en el Este, la Iglesia se desarrolló en estrecha relación con el Imperio bizantino. Como Jesús enseñó en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos maestros. Las diferentes realidades políticas de Este y Oeste sacaron gradualmente a la Iglesia en diferentes direcciones, creando enfoques distintos de la fe, la gobernanza y la teología. Las diferencias culturales y lingüísticas profundizaron aún más la división. El cristianismo occidental se desarrolló en un contexto de habla latina, mientras que el cristianismo oriental floreció en griego. Esto no era simplemente una cuestión de palabras diferentes. Representaba formas fundamentalmente diferentes de pensar sobre Dios y la fe. Cuando San Pablo escribió en 1 Corintios 14:11, «Si entonces no entiendo el significado de lo que alguien está diciendo, soy un extranjero para el hablante, y el hablante es un extranjero para mí». No podría haber imaginado cuán proféticas se volverían estas palabras para la Iglesia. Los conceptos teológicos que parecían perfectamente claros en un idioma a menudo perdieron sus matices o adquirieron diferentes significados cuando se tradujeron al otro, lo que llevó a malentendidos que se festivaron durante siglos. La acumulación de resentimientos entre este y oeste se asemeja a lo que Jesús advirtió en Mateo 5, 23-24. Por lo tanto, si está ofreciendo su regalo en el altar y recuerda que su hermano o hermana tiene algo en su contra, deje su regalo allí frente al altar. Primero vaya y sea reconciliado con ellos. Luego ven y ofrezca su regalo. Desafortunadamente, la reconciliación se volvió cada vez más difícil a medida que ambas partes recolectaron quejas. La Iglesia oriental se resintió a las innovaciones occidentales en liturgia y teología, mientras que Roma se frustró con lo que percibió como terquedad y sumisión oriental a la autoridad imperial. Cada lado comenzó a ver al otro con sospecha, olvidando que en Cristo, como los Gálatas 3:28 nos dicen,
No hay judíos ni gentiles, ni esclavo ni libre, ni hay hombres y mujeres, porque todos son en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña a examinarnos antes de juzgar a los demás. Como dijo Jesús en Mateo 7:3, ¿por qué miras la mota de aserrín en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la tabla en tu propio ojo? Los cristianos orientales y occidentales fallaron a este respecto, centrándose en los errores percibidos del otro mientras justifican sus propias posiciones. Las disputas teológicas que surgieron sobre temas como el uso de pan sin levadura en la comunión, el celibato clerical y la autoridad del Papa, eran asuntos genuinos de fe, pero se vieron exacerbados por la falta de caridad y la comprensión mutua. La Biblia nos recuerda en 1 Pedro 4:8 que sobre todo se aman profundamente, porque el amor cubre sobre una multitud de pecados. Si este principio hubiera sido seguido de manera más fiel, tal vez las raíces antiguas del conflicto podrían no haberse convertido en un árbol tan divisivo. Cuando miramos la iglesia primitiva, vemos una dinámica fascinante que finalmente contribuyó a la gran división. Surgieron dos centros principales de autoridad espiritual, cada uno con su propia comprensión de cómo la iglesia de Cristo debe ser gobernada. En Roma, la autoridad estaba fuertemente vinculada a la figura del apóstol Peter. Las palabras de Jesús en Mateo 16, 18-19 fueron fundamentales para este entendimiento. Y te digo que eres Pedro, y en esta roca construiré mi iglesia, y las puertas de Hades no la superarán. Te daré las claves del reino del cielo. La iglesia occidental interpretó este pasaje como estableciendo la primacía de Pedro, y por extensión, la primacía de sus sucesores, los obispos de Roma. Mientras tanto, en Constantinopla se desarrolló un modelo diferente. La Iglesia Oriental adoptó un enfoque más colegial basado en la autoridad de 5 patriarcas importantes: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Esta pentarquía fue vista como colectivamente que representaba la tradición apostólica, con decisiones idealmente tomadas a través del consenso. La Biblia nos dice en Proverbios 11:14 que, por falta de orientación cae una nación, pero la victoria se gana a través de muchos asesores. La Iglesia Oriental tomó en serio esta sabiduría, creyendo que la plenitud de la verdad de Cristo se conservó mejor a través de la sabiduría colectiva de estas 5 antiguas paredes, en lugar de a través de la autoridad de cualquier obispo. Las diferencias lingüísticas entre estos centros complicaron aún más las cosas. Roma realizó sus asuntos en latín, mientras que Constantinopla operaba en griego. Esto no fue simplemente una diferencia práctica. Reflejó las profundas distinciones culturales en la forma en que se entendió y expresó la fe. En Roma, el enfoque de la teología a menudo era jurídico y práctico, centrándose en definiciones y estructuras claras. En Constantinopla, la teología tendía a ser más mística y contemplativa. Ambos enfoques buscaron honrar a Dios, pero de manera claramente diferente. Como Pablo escribe en 1 Corintios 12, 4-6. Hay diferentes tipos de dones, pero el mismo Espíritu los distribuye. Hay diferentes tipos de servicio, pero el mismo Señor. Hay diferentes tipos de trabajo, pero en todos ellos y en todos es el mismo Dios en el trabajo. La competencia por la influencia espiritual entre estos centros se intensificó con el tiempo. Cuando Constantinopla se estableció como la nueva Roma y la capital imperial, su obispo naturalmente ganó prominencia. El Segundo Consejo Ecuménico, 381, declaró que Constantinopla era segunda en honor después de Roma. Y el Consejo de Calcedonia, 451, elevó aún más su estatus. Roma vio estos desarrollos con sospecha, viéndolos como motivados políticamente, en lugar de teológicamente sólidos. La Biblia advierte en James 3:16 que, donde tienes envidia y ambición egoísta, allí encuentras el desorden y cada práctica malvada. Desafortunadamente, como ambos centros compitieron por la influencia sobre regiones recién convertidas como Bulgaria y Moravia, las ambiciones políticas a veces eclipsaban las preocupaciones espirituales. Jesús rezó por la unidad entre sus seguidores en Juan 17:23.
yo en ellos y tú en mí, así que pueden ser llevados a la unidad completa. Entonces el mundo sabrá que me enviaste y los amaste incluso como me has amado. Sin embargo, la creciente rivalidad entre Roma y Constantinopla hizo que esta unidad sea cada vez más difícil de mantener. Cada centro desarrolló sus propias prácticas litúrgicas, tradiciones canónicas y énfasis teológicos. Si bien estas diferencias podrían haber sido complementarias, enriqueciendo la comprensión de la Iglesia de la verdad de Dios, en cambio, se convirtieron en puntos de discusión. Los fieles en este y oeste permanecieron dedicados a Cristo y sus enseñanzas, pero las estructuras institucionales que estaban destinadas a preservar la fe se convirtieron, irónicamente, en obstáculos para la unidad que exigía la fe. La post-división entre Oriente y Occidente no se trataba solo de la teología o la gobernanza de la Iglesia. Estaba profundamente arraigada en profundas diferencias culturales y lingüísticas que dieron forma a la forma en que los cristianos en cada región entendían y vivían su fe. En Occidente, el latín se convirtió en el idioma de adoración, erudición y administración. Esto creó una mentalidad particular que a menudo era legalista, práctica y centrada en estructuras claras. El enfoque occidental de la fe tendió a enfatizar las definiciones, categorías y teología sistemática. Como dice la Biblia en Romanos 12:2, no se ajuste al patrón de este mundo, sino que se transformaran por la renovación de su mente. El cristianismo occidental a menudo interpretaba esta renovación a través de la lente de la comprensión racional y las claras formulaciones doctrinales. En contraste, Oriente mantuvo el griego como su idioma principal, que fomentó un enfoque más filosófico y contemplativo de la fe. Los cristianos orientales se sintieron atraídos por las dimensiones místicas de la espiritualidad, enfatizando el misterio de Dios que trasciende la comprensión humana. Tomaron pasajes al corazón como Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, tampoco son tus caminos, declaran al Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, también son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos. Esto llevó a una teología que se sentía más cómoda con la paradoja y el misterio, menos preocupado por definir todos los aspectos de la fe y más centrado en experimentar la presencia divina a través de la adoración y la oración. Estas diferencias lingüísticas crearon una barrera de comunicación que resultó cada vez más problemática. Cuando los teólogos de este y oeste intentaron discutir conceptos teológicos complejos, a menudo se encontraron hablando entre sí, usando palabras que no tradujeron los matices de su pensamiento. Es una reminiscencia de la confusión en la Torre de Babel descrita en Génesis 11, donde las diferencias de lenguaje impidieron la comprensión y la cooperación. Por ejemplo, la palabra griega misterio se tradujo al latín como sacramentum, pero estos términos llevaban diferentes connotaciones en sus respectivas culturas. Tales desajustes lingüísticos condujeron a malentendidos genuinos que criaron sospechas y desconfianza. Las diferencias culturales se extendieron más allá del lenguaje para abarcar la vida diaria y las prácticas religiosas. El cristianismo occidental se desarrolló en el contexto del colapso del Imperio Romano Occidental y el surgimiento de los nuevos reinos germánicos, creando una iglesia que tenía que ser práctica, adaptable y a menudo comprometida políticamente para sobrevivir. El cristianismo oriental, mientras tanto, continuó dentro del marco estable del Imperio Bizantino, lo que permite una expresión de fe más ceremonial y estéticamente rica. Como Pablo reconoció en 1 Corintios 9:22, me he convertido en todas las cosas para todas las personas para que, por todas las posibles, podría salvar a algunos. Tanto East como West estaban adaptando la expresión de su fe a sus contextos culturales, pero estas adaptaciones los atrajeron en diferentes direcciones. Jesús nos enseñó en Juan 13:35 que por esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Sin embargo, la creciente división cultural y lingüística hizo que este amor sea cada vez más difícil de expresar y mantener. Mensaje Insight
se convirtió en una fuente de división. Desafortunadamente, East y Occidente gradualmente perdieron de vista esta unidad fundamental, ya que sus diferencias culturales se endurecieron en la incomprensión mutua. Esta adición declaró que el Espíritu Santo procede no solo del Padre, como afirmó el credo original, sino también del Hijo. Del mismo modo, para los cristianos orientales y occidentales, cada palabra del credo importaba profundamente, ya que expresó verdades centrales sobre la naturaleza de Dios. La Iglesia Occidental defendió la adición de la cláusula filioque como una aclaración necesaria que afirma la divinidad completa de Cristo. Es por eso que dije que el Espíritu recibirá de mí lo que Él le dará a conocer. Los teólogos occidentales argumentaron que si el Padre y el Hijo son realmente uno en esencia, entonces el Espíritu debe proceder de ambos. Redacción del credo de Nicene Constantinopolitan, que se basó en las palabras de Jesús en Juan 15:26. Cuando llegue el defensor, a quien le enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que sale del Padre, testificará sobre mí. Para los teólogos orientales, la procesión del Espíritu del Padre solo conservó el papel único del Padre como la fuente de la divinidad mientras mantenía la igualdad de las personas divinas. El credo constantinopolitano de Nicene había sido establecido por los consejos ecuménicos que representan a toda la Iglesia. La Iglesia oriental creía que cualquier modificación a este credo universal requería otro consejo ecuménico con representación de todos los principales centros cristianos. La adición unilateral de Occidente al credo, sin consultar a los patriarcas orientales, parecía violar el principio de conciliaridad que había guiado las principales decisiones de la Iglesia durante siglos. Esta controversia revela cuán profundamente la fe y la autoridad estaban entrelazadas en la creciente división. Para Occidente, la autoridad del Papa como sucesor de Peter le dio el derecho de aclarar la doctrina cuando es necesario para el bien de los fieles. Para Oriente, ningún obispo único, ni siquiera de Roma, ha tenido la autoridad para alterar lo que los consejos ecuménicos habían establecido. Como Pablo escribe en 1 Corintios 12, 25-26, no debería haber división en el cuerpo, pero que sus partes deberían tener la misma preocupación entre sí. Si una parte sufre, cada parte sufre. La controversia de Filioque mostró cómo este ideal de preocupación mutua se había roto, y cada lado creía que el otro había abandonado el respeto adecuado por la tradición de la Iglesia y la verdad divina. Lo que comenzó como una discusión teológica sobre la naturaleza de Dios se convirtió en un punto de inflamación que iluminó la brecha ya amplia entre el cristianismo oriental y occidental. La cuestión de cómo debería estructurarse la autoridad dentro de la Iglesia de Cristo se convirtió en uno de los temas más polémicos que dividieron este y oeste. En la Iglesia occidental, se desarrolló una fuerte visión de la supremacía papal con el tiempo, basado en pasajes como Mateo 16, 18-19, donde Jesús le dice a Pedro: «Eres Pedro, y en esta roca construiré mi iglesia, te daré las llaves del reino del cielo». Los obispos de Roma reclamaron jurisdicción universal sobre todos los cristianos. Esto no fue simplemente una afirmación administrativa, sino un uno teológico que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra, con la autoridad divina para tomar decisiones vinculantes para toda la Iglesia. La Iglesia oriental tenía una comprensión fundamentalmente diferente de la gobernanza de la Iglesia. Si bien respetaban al obispo de Roma como el primero entre iguales, primus inter pares, consideraron que la autoridad se distribuyó adecuadamente entre todos los obispos, con un honor especial dado a los 5 patriarcados antiguos. Señalaron las Escrituras como Hechos 15, que describe el Consejo de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos se reunieron para tomar decisiones colectivamente. La comprensión oriental enfatizó lo que leemos en Proverbios 11:14. Por falta de orientación, una nación cae, pero la victoria se gana a través de muchos asesores. Creían que la plenitud de la verdad de Cristo se conservaba no a través de un obispo supremo, sino a través del testimonio colectivo de toda la Iglesia, especialmente como se representa en los consejos ecuménicos. Esta diferencia en la comprensión se volvió cada vez más problemática,
a medida que los papas comenzaron a afirmar su autoridad con más fuerza. En el siglo IX, el Papa Nicolás I afirmó el derecho de juzgar incluso a los patriarcas orientales, interfiriendo en los asuntos internos de Constantinopla. Más tarde, los representantes del Papa Leo IX declararían que el pontífice romano siempre ha poseído el derecho de juzgar a todos, mientras que nadie tiene derecho a juzgarlo. Tales afirmaciones fueron profundamente ofensivas para las sensibilidades orientales. La Biblia enseña en Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por ambición egoísta o vano concepto. Más bien, en la humildad valora a otros por encima de ustedes. No miran sus propios intereses, sino cada uno de ustedes a los intereses de los demás. Los cristianos del Este sintieron que las crecientes afirmaciones de Roma a la jurisdicción universal violaron este espíritu de sumisión y respeto mutuo. Las afirmaciones papales se complicaron aún más por falsificaciones como la donación de Constantino y los falsos decretos, documentos que pretendían mostrar el antiguo apoyo imperial y eclesiástico a la supremacía papal, pero luego se demostró que eran fabricaciones medievales. Si bien los cristianos occidentales creían realmente que estos documentos eran auténticos, su uso para justificar la expansión del poder papal creó un profundo resentimiento en el Este. Jesús advirtió en Juan 8:32 que sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. El hecho de que las afirmaciones papales se basaron parcialmente en evidencia falsa, incluso si sin saberlo, se subrayó su credibilidad en los ojos orientales. Lo que Occidente vio como una centralización necesaria para mantener la unidad, el Este percibió como innovación peligrosa y sobrevalta. Cuando el Papa Gregorio VII declaró en el siglo XI que la Iglesia romana nunca ha errado y nunca se equivocará hasta que el paso, los cristianos del Eastern se afirmaron por lo que parecieron espirituales, lo que parecía espiritual, lo que parece, 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 lo que parece. Advertencia en 1 Corintios 10, 12. Entonces, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. La Iglesia Oriental sostuvo que ningún obispo era infalible. El cristianismo occidental. Estas realidades políticas divergentes crearon una comprensión fundamentalmente diferente de la relación adecuada entre la Iglesia y el Estado. Los emperadores bizantinos tomaron un papel activo en los asuntos de la Iglesia, convocando a los consejos ecuménicos, nombrando patriarcas e incluso sopesar las disputas teológicas. Mientras que la Iglesia mantuvo su autoridad espiritual, hubo una relación simbiótica entre el poder imperial y eclesiástico que dio forma a la cristianidad del Este. Centuri, había dos poderes por los cuales este mundo se gobierna principalmente: la autoridad sagrada de los sacerdotes y el poder real de los reyes, con la autoridad espiritual en última instancia superior. Las esferas con el reino espiritual, que tenía una primacía sobre la temporal, sobrepasó su autoridad espiritual creando un emperador rival en Occidente. Tanto Oriente como Occidente, convencido de la justicia de sus posiciones, permitieron el orgullo endurecer sus corazones contra las perspectivas de los demás. Las cruzadas, aunque inicialmente se lanzaron para ayudar a Oriente, finalmente llevaron al saco de Constantinopla por los cruzados occidentales en 1204, y un evento que quemó un profundo resentimiento en la conciencia cristiana oriental. Jesús enseñó en Mateo 26:52 que todos los que dibujan la espada morirán por la espada, una advertencia de que tanto East como Occidente no lograron prestar atención a medida que las rivalidades políticas y militares se enredaron con las diferencias religiosas. Estos conflictos políticos crearon heridas que hicieron cada vez más difícil la reconciliación teológica, ya que la confianza se rompió repetidamente entre el este y el oeste cristianos. El año 1054 marca el punto de ruptura formal en 1905, la división de desarrollo largo entre el cristianismo oriental y occidental. El catalizador inmediato para esta ruptura fue un encuentro tenso entre el cardenal Humbert
el legate papal enviado por el Papa León IX y el patriarca Michael Cerularius de Constantinopla. Lo que comenzó como una misión diplomática para abordar varios desacuerdos se deterioró rápidamente en una de las confrontaciones más consecuentes en la historia cristiana. Como Proverbios 17:14 nos advierte, comenzar una pelea es como romper una presa, así que deje el asunto antes de que estalle una disputa. Desafortunadamente, ninguna de las partes atendió esta sabiduría, y la presa que se había debilitado durante siglos finalmente se rompió. El cardenal Humbert llegó a Constantinopla con una actitud combativa, convencido de la supremacía papal y decidido a alinear a la Iglesia Oriental con las prácticas romanas. El patriarca Cerularius, igualmente de voluntad fuerte y protectora de las tradiciones orientales, se negó a reconocer a Humbert como un representante legítimo, particularmente porque el Papa León IX había muerto antes de que Humbert llegara a Constantinopla. La Biblia nos enseña en Proverbios 15:1 que una respuesta suave rechaza la ira, pero una palabra dura agita la ira. En lugar de respuestas suaves, ambos hombres participaron en palabras duras y acciones provocativas que intensificaron el conflicto fuera de reparación. La culminación de esta desastrosa reunión se produjo el 16 de julio de 1054, cuando el cardenal Humbert marchó a Hagia Sofía durante la liturgia divina y colocó un toro de excomunión en el altar. Este documento no solo excomulgó al patriarca, Cerularius y sus seguidores, sino que también contenía acusaciones inflamatorias contra las prácticas orientales, llamándolas heréticas. En respuesta, Cerularius convocó un sínodo que anatematizó a Humbert y sus asociados. Jesús había rezado por sus seguidores para que puedan ser uno como nosotros. Juan 17:11. Pero ese día, la unidad visible de la Iglesia fue destrozada por excomuniones mutuas. Lo que hace que este cisma sea particularmente trágico es que surgió en gran medida de malentendidos y fallas de comunicación. Muchos de los problemas teológicos podrían haberse resuelto a través del diálogo del paciente y el respeto mutuo. Como aconseja Santiago 1:19, todos deben escuchar rápidamente, lentamente para hablar y lentamente para enojarse. Ambas partes fallaron en este sentido, apresurándose a condenar en lugar de comprender la perspectiva del otro. El cardenal Humbert tenía un conocimiento limitado de la teología griega y bizantina, mientras que el patriarca Cerularius apreciaba poco las preocupaciones occidentales. Su incapacidad para escucharse realmente reflejaba las barreras culturales y lingüísticas más amplias que habían estado creciendo entre Oriente y Occidente durante siglos. El cisma formal de 1054 nos enseña sobre las devastadoras consecuencias del orgullo y el fracaso para practicar la humildad que Cristo ejemplificó. En Filipenses 2:3-4, Pablo exhorta a los creyentes a no hacer nada por ambición egoísta o presunción vana. Más bien, en la humildad valora a otros por encima de ustedes mismos. No miran a sus propios intereses, sino a cada uno de ustedes a los intereses de los demás. Si los líderes de ambos lados hubieran abordado sus diferencias con esta humildad de Cristo, tal vez el resultado hubiera sido diferente. En cambio, sus excomuniones mutuas crearon una herida en el cuerpo de Cristo que permanece sin cicatrices casi 1000 años después, un recordatorio aleccionador de cómo las fallas humanas pueden obstruir el deseo de Dios de la unidad entre su pueblo. La división formal de 1054 arrojó una larga sombra sobre la historia cristiana, con consecuencias que se extendieron mucho más allá de la esfera religiosa inmediata. Durante casi 900 años, la excomunión mutua permaneció vigente, simbolizando el profundo alejamiento entre Oriente y Occidente. No fue hasta 1965 que el Papa Pablo VI y el patriarca Atenagoras di el paso histórico de levantar estas anatemas en una declaración conjunta. Este gesto reflejó el espíritu de reconciliación que Jesús enseñó en Mateo 5:23-24. Si está ofreciendo su regalo en el altar y recuerda que su hermano o hermana tiene algo en su contra, deja tu regalo frente al altar. Primero ve y vuelve a reconciliar a ellos, luego ven y ofrece tu regalo. Si bien este acto no sanó el cisma,
eliminó un obstáculo significativo para el diálogo. A lo largo de los siglos, hubo varios intentos notables de reunir a la Iglesia dividida. El Consejo de León, en 1274, y el Consejo de Florencia, en 1439, produjeron acuerdos para la reunión, pero finalmente no lograron arraigarse. Los delegados orientales que firmaron estos documentos enfrentaron una feroz oposición cuando regresaron a casa, ya que el clero y los laicos comunes rechazaron lo que vieron como compromisos de la fe ortodoxa. Estas reuniones fallidas nos recuerdan a la parábola de Jesús sobre la construcción de bases sólidas en Mateo 7, 24-27. Los intentos de reunión que no abordaron las profundas diferencias teológicas y culturales, o que estaban motivadas principalmente por la conveniencia política, fueron como casas construidas en arena innecesaria para resistir las tormentas de la realidad histórica. El cisma tuvo profundos efectos sobre cómo se desarrollaba cada tradición. La Iglesia Católica Romana continuó centralizando la autoridad en el papado, culminando en la Declaración de Infalibilidad Papal en el Primer Concilio del Vaticano, en 1870. La Iglesia Ortodoxa mantuvo su enfoque conciliar, con autoridad distribuida entre las iglesias autocefálicas, autocomplacientes, unidas en fe, pero administrativamente independientes. Como Pablo escribió en 1 Corintios 12:12, solo como un cuerpo, aunque uno tiene muchas partes, pero todas sus muchas partes forman un cuerpo, así es con Cristo. Ambas tradiciones continuaron viéndose a sí mismas como el verdadero cuerpo de Cristo, pero expresaron este entendimiento a través de estructuras eclesiásticas muy diferentes. La división también afectó la forma en que el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los misioneros católicos y protestantes occidentales llevaron su fe a las Américas, gran parte de África y partes de Asia, mientras que el cristianismo ortodoxo se extendió por Europa del Este y Rusia. Esto creó distintas esferas de influencia cristiana con interacción limitada. La Biblia nos dice en Hechos 1:8 que los seguidores de Jesús serían sus testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Los cristianos orientales y occidentales cumplieron esta comisión, pero lo hicieron por separado, creando tradiciones paralelas de la fe y la práctica cristianas que se desarrollaron en un relativo aislamiento entre sí. En las últimas décadas, ha habido signos alentadores de curación. El Segundo Concilio Vaticano, 1962-1965, marcó un cambio significativo en las actitudes católicas hacia los ortodoxos, reconociéndolos como una verdadera iglesia con sacramentos válidos. Se han establecido diálogos teológicos regulares, y los líderes de ambas tradiciones frecuentemente intercambian visitas y oraciones. Estos esfuerzos reflejan el espíritu de Efesios 4:3, que llama a los creyentes a hacer todo lo posible para mantener la unidad del espíritu a través del vínculo de la paz. Si bien la comunión completa sigue siendo difícil, existe un reconocimiento creciente de que lo que une a los católicos y la fe ortodoxa en Cristo, la sucesión apostólica, los sacramentos y la veneración de María y los santos, es mucho mayor de lo que los divide. Esto ofrece esperanza de que, con la gracia de Dios, las heridas de la historia eventualmente podrían ser sanadas. Cuando miramos hacia atrás en el gran cisma entre Oriente y Oeste, nos enfrentamos a una verdad profunda. Esta división fue mucho más profunda que los desacuerdos sobre la doctrina o práctica. Dividimos dos formas fundamentalmente diferentes de experimentar y expresar la fe cristiana. Como Pablo escribió en 1 Corintios 1:10, «Le pido a ustedes, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos están de acuerdo entre sí en lo que dicen y que no hay divisiones entre ustedes, pero que están perfectamente unidos en la mente y pensaron». Sin embargo, la realidad es que East y Occidente desarrollaron distintas visiones espirituales, cada una con su propia belleza y verdad, pero también con limitaciones cuando se aíslan del otro. La tradición occidental, con su énfasis en las definiciones claras y la precisión lógica, desarrolló una rica tradición teológica que buscaba comprender la revelación de Dios a través de la razón y el pensamiento sistemático.
El enfoque oriental, más místico y apofático, les recordó a los cristianos que Dios finalmente trasciende la comprensión humana, que se le conoce no solo a través de conceptos intelectuales, sino a través de la adoración y la experiencia espiritual. Jesús dijo en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y sus fieles deben adorar en el espíritu y en la verdad. Ambas tradiciones buscaron honrar esta enseñanza, pero enfatizaron diferentes aspectos de lo que significa adorar en el espíritu y la verdad. La tragedia del cisma es que estos enfoques deberían haber sido complementarios, no contradictorios. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 12:21 que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. De manera similar, las expresiones occidentales y orientales del cristianismo necesitaban las perspectivas de los demás para mantener una comprensión equilibrada y completa de la revelación de Dios. Cuando se separaba, cada tradición se arriesgaba a enfatizar ciertos aspectos de la fe a expensas de los demás. Occidente a veces redujo la fe a reglas intelectuales o reglas morales, mientras que el Este ocasionalmente se retiraba al misticismo sin el compromiso suficiente con los desafíos del mundo. El camino hacia la curación de esta antigua herida requiere una profunda humildad de ambos lados. Jesús enseñó en Mateo 7:3-5 sobre la importancia de quitar el tablón de nuestro propio ojo antes de tratar de quitar la mota del ojo de nuestro hermano. Esto significa que tanto los católicos como los ortodoxos deben estar dispuestos a reconocer las formas en que sus propias tradiciones han contribuido a la división y no han podido encarnar completamente el amor de Cristo. Requiere ir más allá de las quejas históricas para reconocer las ideas espirituales legítimas presentes en la otra tradición. Como los Colosenses 3:13 nos instruyen, tengan un consumo y perdonan unos a otros si alguno de ustedes tiene una queja contra alguien. Perdona como el Señor te perdonó. La buena noticia es que el deseo de la unidad de Dios permanece sin cambios. La oración de Jesús en Juan 17:21 todavía resuena en la historia. Que todos puedan ser uno, Padre, tal como estás en mí y yo estoy en ti. Si bien la plena comunión entre católicos y ortodoxos puede no ser inminente, cada paso hacia la comprensión y el respeto mutuos nos acerca a cumplir con la oración de Cristo. La Biblia nos asegura en Romanos 8:28 que, en todas las cosas que Dios trabaja por el bien de los que lo aman. Quizás, la larga separación ha permitido que cada tradición desarrolle dones e ideas que, cuando finalmente se reúnan, creen una expresión más vibrante y completa de la fe cristiana de lo que hubiera sido posible sin este doloroso viaje. A medida que miramos hacia el futuro, podemos confiar en que Dios continúa trabajando a través de ambas tradiciones, guiando a su pueblo hacia la unidad que refleja su propia naturaleza como Trinity. Diversas en personas, pero perfectamente, una en esencia y amor. Como hemos visto a lo largo de este viaje, la división entre católicos y ortodoxos no se trataba solo de diferencias teológicas, sino que se trataba de dos formas distintas de experimentar y expresar fe en Jesucristo. Lo que comenzó como diferencias culturales y lingüísticas eventualmente endurecidas en tradiciones separadas, cada una con su propia belleza y verdad. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 12:12 que solo como un cuerpo, aunque uno, tiene muchas partes, pero todas sus partes forman un cuerpo, así que es con Cristo. Quizás hay una lección profunda aquí, que la verdad de Dios es tan vasta que ninguna tradición única puede capturarla por completo. El énfasis oriental en el misterio y el enfoque occidental en la claridad podría reflejar diferentes aspectos de la naturaleza de Dios. ¿Qué opinas? ¿Podrían estas dos tradiciones antiguas realmente complementarse entre sí en lugar de contradecir? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría saber qué parte de esta historia te sorprendió más o tocó tu corazón. Si esta exploración de la historia de la Iglesia ha ayudado a profundizar su fe, por favor, le otorgue este video y suscríbase a nuestro canal para obtener más contenido que ilumine la tradición bíblica y cristiana. Y no te pierdas nuestro próximo video que aparece en tu pantalla ahora.
donde exploramos la fascinante historia de cómo se conservó la Biblia a través de los siglos. Recuerde, como Jesús nos enseñó, benditos son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Que todos contribuyamos a curar las divisiones dentro de la Iglesia de Cristo. Dios los bendiga a todos. Este es Marco, firmando hasta la próxima.